Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den... Nuestro Dios, con ellas nosotros alegramos nuestra alma, nuestro espíritu y le damos a nuestro Padre Celestial la honra, la alabanza, pero también nos recuerdan de su grande amor y nos recuerdan del compromiso que tenemos con nuestro Padre Celestial. Así es que, mis amados hermanos, vamos a continuar con este programa por radio. Vamos a continuar en este momento. Ya estamos en Facebook también, estamos también por la plataforma de YouTube. Así es que, hermanos, tenemos mucho de dónde aprender, cómo ponernos en las manos de Dios, cómo ir adquiriendo más conocimiento de la palabra. Hoy tenemos, hermanos, la tecnología a nuestro alcance, debemos aprovecharla al 100% y gracias a nuestro Padre Celestial, porque de esta manera nuestros hermanos se pueden enterar más rápidamente, pueden aprender más rápidamente del deseo de nuestro Padre Celestial. Recuerdo que cuando inicié en el cristianismo, hermanos, era muy difícil la comunicación, así es que solamente lo que podíamos leer y entender y lo que el predicador nos enseñaba hace 32 años, entonces, hermanos, era un poco complicado. Y tenemos, hermanos, este avance, tenemos programas, tenemos temas en todo momento, en toda hora, por esta radio y por esta plataforma de Facebook, de YouTube, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, poder resolver preguntas, comentarios, dudas de nuestros hermanos. Así es que, qué gran bendición gozamos hoy, hermanos, al tener esta tecnología y saberla aprovechar al 100%. Mis saludos para nuestra hermana Macrina, para nuestro hermano Federico, para nuestro hermano Carlos Castro, para nuestra hermana Bonnie Romero. Nuestra hermana Macrina dice: buenos días, hermano Sergio, que Dios le haga, tenga un excelente día. Gracias, mi hermana, gracias. Ya estamos tan familiarizados como si nos conociésemos, ¿verdad? Como cuando conocemos los hermanos en la congregación, aunque a la distancia, pero sabemos que somos hermanos y que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios y ahí ya no habrá barrera que impida, hermanos, vernos unos a otros. Podremos mirar, como dice el apóstol Juan, a nuestro Señor Jesucristo tal y como Él es, con nuestros cuerpos, hermanos, glorificados. Así es que transformados, así es que gracias a nuestro Dios. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que están unidos, un cordial saludo, gracias a todos y a todas mis hermanas. Vamos, hermanos, a orar en este momento por quienes ya hemos mencionado desde muy temprano, nuestra hermana María Isabel, Lisbeth, Daniel, Laura, Sarita, Valeria, Oscar, Bonnie Romero, Luis Rey, Ramiro Rivero, Dioseline Vega, Anastasia Mucul, Nayeli, María Recio Palacio, Pati Rangel, Ignacia Rivera, Castillo César, Leticia Vaz, Blanca Hinojos, por Rosa Jiménez, por Diva, por Mercedes Reyes, por nuestro hermano Aldo, que pide por sus padres, por sus hermanos, por sus primos, por sus sobrinos, por Lina Sac Ixtamer, por Fidelina Canché, por Manuel Hernández, por Divina Vale, por el papá de ella, por María Jiménez de República Dominicana, que pide por su papá y por sus hijos, por Daniel Guzmán, que tiene problemas económicos. Así que vamos a elevar nuestra oración para entrar de lleno a nuestro tema. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder compartir el mensaje de su palabra. Pero antes, Padre Celestial, elevamos esta plegaria, esta súplica, este ruego, esta petición, esta oración ante su presencia, Señor, esta acción de gracias por las ricas bendiciones que usted ha depositado en la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento están siguiendo este programa, que Padre Celestial, los que nos están sintonizando por radio, que usted derrame un cúmulo de bendiciones en la vida de cada uno de nosotros, Padre, y que este día sea glorioso para alabar su bendito y santo nombre. Señor, que usted sea con aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad, que están pasando por momentos de tribulación. Señor, nuestra esperanza y nuestra confianza es en usted. Hemos depositado, Padre Celestial, en usted toda nuestra fe y sabemos, Padre, que en su tiempo y forma, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dice,
usted nos bendecirá y nos ayudará con los problemas que tenemos en cada día. Padre amoroso, gracias por esta oportunidad. Bendiga a mis hermanos que están al frente de esta radio, a nuestro hermano Alfredo, a nuestro hermano Roberto, a nuestro hermano Mario, a nuestro hermano Aldo, nuestro hermano Jorge, que son Padre Celestial, los que están ministrando esta radio, para que ellos puedan tener siempre los recursos. Padre Celestial, muchísimas gracias por las oraciones que mis hermanos y hermanas han mandado, por nuestros amigos que han hecho peticiones en todo el día de ayer, en todos estos días, Señor. Usted lo conoce, eso es lo maravilloso de usted, sabe quiénes son los que han pedido, Padre, sus oraciones. Las ponemos en sus gloriosas manos, porque usted sabe, Padre, de quiénes tienen necesidad de usted, quienes le han estado buscando cada día. Por aquellos que no conocen tu palabra, Señor, te pedimos que usted los ayude para que puedan aprender cada vez más de sus ricas bendiciones y de sus mandamientos. Por nuestros hermanos predicadores, compañeros que se esfuerzan cada día, sea usted con ellos, Padre. Ayúdenos en todo momento, fortalézcanos para hacer su voluntad cada día. En Cristo Jesús, nuestro Rey, le damos la honra y la gloria. Amén. Muy bien, hermanos, ya tenemos a nuestra hermana María Isabel, Jorge Sáenz, que se han unido a este programa. Dios les bendiga. Yo les invito a leer segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer algo importante en esta mañana. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En su capítulo 1, versículos 21 y 22. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. ¿Se da usted cuenta? ¿Ha leído usted alguna vez esta porción? ¿Ha escuchado usted alguna vez este pasaje? Si lo ha oído, ¿qué entendemos con ello? ¿A dónde va nuestra mente cuando dice la palabra de nuestro Padre Celestial, el cual también nos ha sellado? ¿Sí? Primero dice en el verso 21, nos confirma con ustedes, dice el apóstol Pablo, nos confirma con ustedes en Cristo. O sea, Dios, hermanos, hacía validero, aprobaba el trabajo del apóstol Pablo con los hermanos. Aparte dice, nos ungió, ¿sí? El que nos ungió, dice, es ¿quién? Dios, que también nos ha sellado. ¿Se da usted cuenta? ¿Ha oído usted alguna vez esta palabra? ¿Ha oído usted alguna vez esta expresión de que Dios nos ha sellado? ¿Qué significa eso? ¿Para qué nos han sellado? ¿Cuál es el propósito de tener un sello? ¿Dónde llevamos ese sello? ¿Es visible? Yo creo que es tiempo de que reflexionemos, hermanos, en este pasaje. Yo quiero lograr con ustedes, hermanos, lograr en esta mañana en ustedes, que nosotros fortalezcamos nuestra fe al estudiar este tema. Voy a tratar de aportar lo más que he podido entender, lo más que he podido aprender, y espero no cometer ningún error. Yo soy un ser humano, estoy luchando por aprender cada vez más de la palabra de Dios, pero también de compartirlo con ustedes. Así es que vamos a ver, hermanos, que la palabra nos dice aquí que Dios nos ha sellado. La pregunta es, ¿para qué podríamos haber sido sellados? ¿Por qué tuvo Dios que sellarnos? ¿Cuál era la razón, hermanos, de los sellos? Bueno, vamos a ver tantito que los sellos en la actualidad, hermanos, comunicaban una o más cosas, ¿sí? En la antigüedad, hermanos, los sellos tenían un propósito específico. Y dentro de esos sellos, hermanos,
dentro de esas cosas que comunicaban, que daban de entender los sellos, podemos encontrar, hermanos, que en la antigüedad un sello indicaba o comunicaba posesión, ¿sí? Los sellos, hermanos, funcionaban como una marca en los animales o en los esclavos. Y todavía hoy, hermanos, los que tienen ganados, los que tienen caballos, ¿verdad? Les ponen una marca, les ponen un fierro. ¿Para qué? Para que las personas vean que ese caballo, que ese animal tiene, hermanos, un dueño, ¿sí? Entonces, hermanos, es como un libro. Un libro, hermanos, también tiene un sello que indica quién es el verdadero dueño. Entonces, el propósito de colocar un sello en la antigüedad era para indicar posesión o para decir quién era el verdadero dueño de aquel objeto o cosa. También, hermanos, indicaba un sello, protección, un sello oficial, hermanos, puesto en un objeto, le advertía a la gente que aquel objeto estaba protegido por el poder y por la autoridad de las personas representadas en ese sello. Vamos a verlo, hermanos, vamos a ver esto que les estoy diciendo en el capítulo 27 del Evangelio según Mateo. Capítulo 27 del Evangelio según Mateo. Dice así, capítulo 27, verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días, voy a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo un guardia. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta, hermanos? ¿Para qué le pusieron un sello? Este sello era para proteger. Este sello estaba indicando, de acuerdo, era un sello dado por las autoridades, en este caso por Pilato. ¿Qué les estaba transmitiendo? ¿Qué les estaba diciendo a la gente? Que no debían de remover esa piedra, que si lo hacían se iban a meter en graves problemas con las autoridades, que ese lugar estaba protegido por alguien. Entonces, hermanos, un sello, hermanos, indica protección. El Espíritu Santo, hermanos, en el cristiano actúa como una advertencia, hermanos, Satanás y todo poder maligno, de que nosotros, de que quienes estamos sellados, ¿sí? De que quienes estamos sellados, hermanos, estamos bajo la protección de Dios. Una vez más, el Espíritu Santo, hermanos, bueno, ya vimos, el sello indica protección, ya vimos aquí, ¿sí? El sello indica protección. El Espíritu Santo, hermanos, con el cual hemos sido sellados, actúa en el cristiano como una advertencia para Satanás y para todo poder maligno de que esta persona está bajo la protección de Dios. Que usted y yo, si ya hemos sido sellados, hermanos, estamos bajo la protección de nuestro Padre Celestial. Muy bien, ¿qué más podemos aprender de un sello en la antigüedad? ¿Qué más indicaba? ¿Qué otro propósito tenía un sello? ¿Qué nos enseñaba? ¿O qué nos enseña? Bueno, que el sello de aquel documento o aquella cosa
que tenía el sello, hermanos, era ¿qué? Auténtico. ¿Sí? El sello, hermanos, transmitía autenticidad, legítimo, verdadero, real, puro, único. Un sello, hermanos, afirmaba la genuinidad de aquello en lo cual aparecía. Nosotros hoy, hermanos, ¿verdad? Podemos ver que para que un documento, un acta de nacimiento, un acta de matrimonio tenga validez, tiene que tener el sello de la Oficialía de Registro Civil. Si carece de ese sello, no tiene ningún valor. Tiene que tener el sello, hermanos, de esa dependencia. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo en el cristiano o la cristiana, hermanos, declara que usted y yo realmente somos hijos de Dios, que somos sus herederos, que somos hijos legítimos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Si usted está en Cristo, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, es algo maravilloso, es algo grandioso, porque el Espíritu Santo confirma que somos propiedad de Dios, ¿ok? Si usted, hermanos, ya ha sido sellado, ahorita vamos a ver cómo, en qué momento, quién es el que sella, ¿sí? Estamos hablando ahorita, hermanos, del significado de los sellos, que como pudimos ver, como pudimos leer, hermanos, un sello indica posesión, indica autenticidad, indica, hermanos, la protección de nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son, hermanos, el sentido de que nosotros hemos sido sellados. Esa es la razón. Entonces, posesión, protección y autenticidad. Para eso se sellan las cosas. Y nosotros también, hermanos, hemos sido sellados por nuestro Padre Celestial. Ese es el primer pasaje que leíamos de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Para los que se han unido a este programa, lo voy a volver a mencionar. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a volverlo a leer. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dos cosas. Hemos sido sellados. Dios nos ha sellado. ¿Para qué? Preguntábamos. Antes de dar la respuesta, hermanos, antes de dar las respuestas a esta pregunta, ¿para qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? Vimos qué significado tenían los sellos, que es el de posesión, el de protección y el de autenticidad. Muy bien, hermanos. Ya vimos que si usted y yo hemos sido sellados, entonces es algo grandioso, es algo maravilloso, porque somos, hermanos, propiedad de Dios, y debemos estar gozosos porque Dios nos protege con su poder y que somos herederos genuinos. Vamos a saludar a nuestros hermanos que se han seguido uniendo. Victoria Chavarría, buen día, hermanos. Buen día le dé Dios. A Mario González, que se ha unido. A Rosa Jiménez. Mario González, buen día, hermano, Dios los bendiga. A Víctor Manuel Luna González, hermanos, Víctor, Dios les bendiga. Saludos cordiales ahí a la congregación de la Iglesia de Cristo en la 94, Cancún, México. Que Dios le bendiga. A nuestro hermano Emilio, que se ha unido a este programa. A nuestro hermano Victorino Calderón, que Dios le bendiga. Rosa Jiménez dice: Dios te bendiga, hermano. Eres un ejemplo a seguir. Gracias por esas palabras. Saludos cordiales a todos, hermanos. Un fuerte abrazo. Desde aquí, desde San Fernando, Tamaulipas, México, su amigo y hermano en Cristo, Sergio Jiménez, les saluda. Le desea lo mejor de lo mejor en este día maravilloso. Y estamos viendo, hermanos, hablábamos de que hemos sido sellados. Y ya vimos, hermanos, qué significado tienen entonces en los sellos. Que nosotros somos propiedad de Dios y que somos herederos genuinos. Ustedes han visto, hermanos, en los medios políticos,
cómo han habido personas, artistas famosos que por ahí les aparecen hijos y que tienen las actas de nacimiento que no son legítimas, ¿verdad? Y ahí empieza el conflicto y al final de cuentas salen perdiendo porque todo es una falsedad. Hermanos, nosotros tenemos ya el sello de nuestro Padre Celestial, dándonos a entender que somos hijos legítimos de nuestro Señor y que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Les decía, nosotros guardamos documentos que están sellados y que son de suma importancia en nuestras vidas, pero que cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, aunque estos documentos tienen sellos legítimos, Él no buscará estos sellos. ¿Sabe usted qué cosa es lo que buscará? Buscará, hermanos, el sello que viene de Él y que solo Él, hermanos, se los da a los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, una vez más, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez, lo primero que va a buscar en nosotros es el sello de nuestro Padre Celestial. El sello que nuestro Padre Celestial ha buscado. Vamos a leer algunos pasajes en el Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 9, versículos 4. Vamos a ver que quien no tenga este sello, vamos a ver lo que va a pasar, quien no tenga este sello. ¿Sí? Vamos a buscar, hermanos, este pasaje, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Hablando, hermanos, el Señor Jesucristo dice así, cuando el castigo llegó sobre la tierra, hermanos, vean ustedes lo que dice verso 4. Bueno, voy a leer verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes iban a sufrir? ¿Quiénes eran los que iban a recibir este castigo? ¿Quiénes son los que sufren? ¿Quiénes son los que van a sufrir cuando nuestro Padre Celestial, cuando nuestro Señor Jesucristo se presente por segunda vez? ¿Quiénes serán excluidos de la presencia de nuestro Padre Celestial? Todos aquellos, hermanos, que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Es muy importante, por eso decía el apóstol Pablo, que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Quien no tenga este sello, que es lo que le va a dar identidad verdadera, quien lo va a identificar como auténtico hijo de Dios, entonces, hermanos, va a recibir castigo. Capítulo 14, ahí mismo de Apocalipsis, vea usted lo que dice. Después, 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Estar sellados para poder estar con el Cordero, para poder estar en pie delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, nos dice también, segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, amigos que me están mirando, que me están oyendo en este momento, es necesario permitir que Dios nos selle con el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, permitir que seamos sellados. El sello que Dios va a buscar es el sello que viene de Él y que solo se lo da
a todos, hermanos, a todos los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos sellados? ¿Cuándo somos sellados? Esta es una de las preguntas que vamos a contestar en este momento. Ya vimos para qué sirve el sello, para dar identidad. Aquel que no tenga el sello dado por Dios, puesto por Dios, va a sufrir el castigo eterno. Recuerde usted que dice la palabra de Dios allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, que aquellos que no conocieron ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo serán excluidos de la presencia de Dios, sufriendo perdición eterna. Así es que quienes no tengan este sello van a estar en graves problemas. ¿Cuándo somos sellados? Vamos a Efesios capítulo 1. ¿Cuándo somos sellados? Efesios capítulo 1, versículos 13. Dice así: en él también, o sea, en Cristo Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En qué momento nosotros, hermanos, somos sellados? En el momento, hermanos, en que nosotros, dice la palabra de nuestro Padre Celestial, oímos la palabra de verdad, el evangelio. Cuando nosotros creemos y obedecemos, hermanos, este evangelio, somos sellados. Esto me trae a la mente lo que dice la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, cuando el Señor Jesucristo les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, ¿será qué? Será salvo. Pero el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Entonces, hermanos, cuando una persona oye, cuando una persona entiende, cuando una persona obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, hermanos, en que es sumergido en las aguas, que es la sangre de Cristo, en ese momento, hermanos, que es sumergido en esas aguas, Dios deposita en él el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto lo podemos ver también allá en Hechos capítulo 2, versículos 38. Hechos capítulo 2. Entonces, ¿cuándo fuimos sellados? ¿En qué momento fuimos sellados? Cuando obedecimos. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que había ido aquel etíope que había ido a adorar a Jerusalén y que regresaba? Dios, hermanos, le mandó un evangelista, un predicador, para que le hablara de la palabra del Señor, y dice que le empezó a hablar de ¿qué? Cuando él le hizo la pregunta de quién estaba hablando el profeta, él dice, aprovechó ese momento y le empezó a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando desde esta escritura, dice textualmente, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio del Señor Jesucristo. Dice que cuando llegaron a un lugar donde había agua, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Se da usted cuenta, hermanos? La obediencia al evangelio, como estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. En ese momento nosotros entramos al agua, hermanos, que son segundos los que permanecemos sepultados. En ese momento, hermanos, el poder de Dios actúa y deposita en nosotros el sello del Espíritu Santo. Es en ese momento del bautismo en que nosotros, hermanos, somos sellados. Les decía, esta porción o esta afirmación o este complemento la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando aquellos hombres que fueron acusados por el apóstol Pedro de haber sido los que le dieron la muerte al Señor Jesucristo, de los culpables de asesinato, ellos se sintieron, hermanos, dolidos en su corazón, reconocieron su error y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, verso 38, estoy leyendo Hechos 2:38, Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no solamente para ellos, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que en este momento, dice, nos están siguiendo, para todos los que en este momento están obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se da usted cuenta? La oportunidad, el privilegio tan grande, hermanos, que nosotros tenemos de poder ser sellados. ¿Por qué tuvimos que ser sellados, hermanos? ¿Se da usted cuenta esta maravillosa bendición? ¿Sí? Este sello, ya le dijimos, ya lo leíamos hace un momento, significa posesión, significa protección y significa autenticidad. Que nosotros somos auténticos hijos de Dios y herederos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer también en Hechos capítulo 5, ahí un poquito más adelante, Hechos capítulo 5, dice la palabra de Dios. Versículo 32, Hechos capítulo 5, versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Al momento que le predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento, hermanos, él entendió la necesidad que tenía de ser protegido, la necesidad que tenía de pasar a formar parte, de ser propiedad de alguien y de ser un auténtico hijo de Dios. En ese momento él lo entendió y dijo, yo quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados y quiero recibir en ese momento de mi bautismo el sello del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuándo somos sellados? Cuando oímos la palabra de Dios y obedecemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siendo bautizados para el perdón de nuestros pecados. Sí, ¿con qué somos sellados? ¿Con tinta indeleble? ¿Con qué somos sellados? Efesios capítulo 4, versículos 30. Efesios capítulo 4, versículos 30 nos dice con qué nosotros somos sellados. Qué maravillosa bendición, qué hermoso privilegio el de nosotros, hermanos, los hijos de nuestro Padre celestial. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No somos sellados con tinta indeleble, no somos sellados con un tipo de pintura en especial. No recibimos, hermanos, una marca, recibimos, hermanos, somos sellados, dice, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo dice textualmente, no pongas triste o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso les decía, cuando Cristo venga por segunda vez, va a buscar en la frente, en la mente, en el corazón de cada persona, en nuestros pensamientos, el sello que hemos recibido, que es, hermanos, el sello del Espíritu Santo. Con eso somos sellados. Con eso somos sellados, hermanos, parte de Dios. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿No es glorioso? ¿No debe de ser motivo de ánimo, hermanos, para seguir adelante, para seguirnos fortaleciendo? Y para no quejarnos, hermanos, de lo que nos está pasando en estos momentos. Cualquier tribulación, hermanos, es pasajera, es leve, dice el apóstol Pablo, y no es comparable con, con la gloria venidera. Hermanos, debemos de luchar y debemos de esforzarnos cada día. Debemos, hermanos, de conservar este sello, ¿sí?
Ya leíamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, ¿quién sella? ¿Quién es el que pone el sello? Dice la palabra de Dios, el verso 22, el verso 21 y 22, segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice, y en él, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Quién pone el sello? Dios. Dios pone el sello. No es el pastor, no es el predicador, no es el anciano, no es el maestro, no es un hermano, no. Es Dios, hermanos. No es el grupo religioso al que usted pertenece. No es la iglesia del Señor la que pone el sello. El que pone el sello, hermanos, es Dios. Y Dios, hermanos, no comete errores. Dios no se equivoca. Él sabe perfectamente a quién está sellando. Así es que, hermanos, ya hemos visto para qué hemos sido sellados. Ya hemos visto que Dios, cuando se manifieste, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, los que buscará es el sello que Él nos ha dado. ¿Cuándo fuimos sellados? Bueno, cuando obedecimos la palabra de Dios, cuando nosotros nos bautizamos. ¿Con qué hemos sido sellados? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella? Es Dios. Pero veamos, hermanos, veamos una gran verdad en este momento. Este sello, hermanos, este sello se puede perder, se puede borrar, si nosotros no somos cuidadosos. ¿Ha visto usted en los documentos importantes, mayormente en los certificados de primaria, secundaria, preparatoria, universidad? Dice ahí, este documento no debe de tener dobleces, no debe de presentar manchas o roles, porque queda invalidado. ¿Ok? El sello que recibimos también de Dios, hermanos, nos dice lo mismo. Vamos a leer ahí el pasaje que ya habíamos leído. Vamos a recordarlo una vez más para tomar parte de este pasaje en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis, hay otra versión que dice, no pongas triste, dice, se las voy a leer, es esta versión que se titula simple y sencillamente la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 30, se lo voy a leer en esta versión diferente a la Reina Valera, y dice de la siguiente manera, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. ¿Se da usted cuenta? Se lo vuelvo a leer. Dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. La Reina Valera nos dice de la siguiente manera, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No pongan triste al Espíritu Santo. No le pongamos tachones. ¿Recuerda usted lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 5? Que Dios, que nuestro Señor Jesucristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela, perdón, una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted y yo formamos parte de la iglesia. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia. Usted y yo debemos de cuidar de no poner borrones y manchas, desgarraduras en nuestra vida espiritual. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 nos dice algo parecido a esto. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 3. Versículo 3, se los leo. Apocalipsis capítulo 3, Arturo Peña Nieto, Dios te bendiga. A Eda Madlup, Dios le bendiga y Dios la guarde y la fortalezca. Que Dios derrame ricas bendiciones en donde quiera que ustedes estén. Que la mano poderosa de Dios siempre nos proteja a todos. Muy bien, les decía
que tenemos que tener cuidado con el sello del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibimos? El sello del Espíritu Santo, el sello de Dios. ¿Qué recibimos? ¿Qué hemos oído? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no lo cuidas o no lo velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabré a qué hora vendré sobre ti. Cuando una persona anda mal, para una persona que anda mal, para una persona que tiene borrones en su vida espiritual, para una persona que tiene tachones en su vida espiritual, para una persona que tiene desgarraduras, que tiene dobleces en su vida espiritual, hermanos, Cristo vendrá como a la hora que menos lo espere. Va a ser sorpresivo, lo va a agarrar, hermanos, por sorpresa. ¿Por qué? Porque anda de manera desordenada. Para los que tenemos el sello y andamos bien delante de nuestro Padre Celestial, al contrario, nos va a servir motivo de alegría, de gozo, de regocijo, cuando oigamos la final trompeta, y entonces, hermanos, todos recibiremos al Señor Jesucristo. Bueno, pero aún más, aparte de dar identidad, de proteger y de dar autenticidad, sirve, dice la palabra de Dios, como un depósito en garantía. El sello del Espíritu Santo es un depósito que garantiza nuestra herencia. Vamos a leer otra vez en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 14. Ahí en el contexto del versículo 13, del versículo 14 dice, ¿verdad? Que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que termina diciendo el versículo 13. Pero el verso 14 dice, porque el versículo 13 no termina ahí, tiene una coma, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense bien, hermanos, no nada más el sello es para dar identidad, para proteger y para dar autenticidad, para identificarte cuando Cristo venga. Fíjense bien, hermano, aún hay más. Sirve como un depósito en garantía de las promesas de nuestro Padre Celestial. Esta palabra, hermano, se refiere a un depósito o pago que era parte del precio de algo que se compraba. Esto garantizaba, hermanos, que el resto se pagaría en el momento apropiado. ¿Sabe usted, hermanos, que muchas veces nosotros hacemos un encargo, hacemos una compra y damos un depósito? Ahorita hay el sistema de apartado, ¿verdad? Usted va a alguna de esas tiendas comerciales, da un depósito y ya cuando usted, esa es garantía de que usted sí va a llevar ese producto. Entonces, lo mismo es Dios, hermano. Dios igual nos ha prometido, ahorita lo vamos a leer, grandiosas y maravillosas promesas. Recuerde usted que el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, nos dijo que Él ha ido a preparar una mansión hermosa. Recuerde usted que el apóstol Pedro nos dice que, según la segunda carta del apóstol Pedro, nos dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra. Aquí está el depósito de garantía. Aquí, hermanos, se nos está dejando una garantía de que esto es cierto. Hay gentes, hermanos, que prometen y prometen y prometen, y al final de cuentas no te dan absolutamente nada. Pero Dios, hermanos, va aún más allá. En la parte de las promesas que Él hace, nos ha dejado ya un depósito en garantía. Segunda de Corintios 1:22, pasaje que ya habíamos leído también. Segunda de Corintios 1:22, vamos a volverlo a leer. Es muy importante volver a leer este pasaje y vea usted lo que dice. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recibimos el sello y se nos da ¿qué? El depósito de que esto va a ser ¿qué? Cierto. De que esto va a ser
verdadero, de que esto es una realidad. Ahí mismo, en 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Fíjese bien, vuelvo a leer una vez más. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu como un depósito en garantía. Dios quiere, amado hermano, Dios quiere, amada hermana, Dios quiere, amado amigo, que usted tenga un depósito en garantía de sus maravillosas promesas. ¿Sí? Vamos a leer un último versículo, Primera de Pedro, para que vean ustedes qué es lo que nos está ofreciendo Dios, cuáles son sus promesas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Voy a leer desde el verso 3 para entender un poquito. Ya tenemos Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, hemos recibido, Dios nos ha dado, Dios nos ha prometido, dice, preciosas y grandísimas promesas. Y para que usted esté seguro de que Él lo va a cumplir, de que Él no nos va a fallar, hermanos, nos ha dado un depósito en garantía. ¿No es maravilloso? Hermanos, ahorita estamos gozando solamente una parte, el depósito que nos han dado, lo estamos disfrutando, pero falta lo mejor, hermanos, si somos fieles hasta el final. Hermanos, tenemos que permanecer firmes hasta el final de nuestras vidas. Ya hemos visto, hermanos, este maravilloso tema que nos habla del sello de Dios. ¿Para qué sirve un sello? Bueno, ya vimos que el sello, hermanos, nos da posesión, protección, también dice, nos habla de la autenticidad. Ya vimos que cuando nuestro Señor se manifieste, lo que Él va a buscar va a ser los que tienen el sello en sus frentes, el sello de Dios. Los que no lo tengan, hermanos, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Cuándo somos sellados? Cuando oímos la palabra de verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando somos bautizados. ¿Con qué somos sellados? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que sella? Es nuestro Padre Celestial. Pero les decía, aún hay más, y eso es, hermanos, de que Dios nos ha dado su Espíritu como un depósito en garantía para recibir esas maravillosas, esas grandiosas, esas hermosísimas promesas. Pero vimos también que este sello se puede maltratar. Efesios 4:30. No lo maltratemos, no lo manchemos, no lo borremos de nuestra mente. Apocalipsis 3:3 dice, guarda lo que has recibido. Así como guardamos un documento porque tiene un sello importante de una oficialía de gobierno, entonces, hermanos, nosotros debemos de guardar y de proteger ese sello, de cuidar ese sello que hemos recibido en nuestras frentes de parte de nuestro Padre Celestial, y que es el Espíritu Santo como una garantía de las promesas de nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, y yo espero que este tema les ayude, les fortalezca en sus vidas, hermanos, y nos anime a seguir luchando cada día, a soportar las tribulaciones, a soportar las angustias, hermanos, porque a su tiempo, hermanos, recibiremos de Dios la honra, la gloria y la alabanza. Muchísimas gracias, hermanos, por seguirnos, por seguirme en este programa. Que Dios les bendiga. Yo sé que este tema, hermanos, va a ser
de grande bendición en sus vidas. Yo sé que en este momento usted queda, hermanos, profundamente alegre, gozoso de saber que tenemos una protección divina de nuestro Dios, y también aquellos que no lo han hecho, aquellos que no lo tienen, les invitamos, hermanos, a que lo hagan, que se acerquen a una congregación de la Iglesia de Cristo. Si usted está visitando una congregación de la Iglesia del Señor, hermanos, no retarde su bautismo, porque es en ese momento en el cual usted recibe el sello. Si usted llega a morir sin bautizarse, usted está muriendo sin ser sellado. Y vimos, hermanos, que aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes van a sufrir pena de eterna perdición. Hay que tener el sello de Dios que nos aprueba como hijos legítimos de Él, como que somos de su propiedad y que Él nos protege en todo momento. No lo retarde. No se detenga más, hermanos, hágalo lo más pronto posible. Si es posible en este momento, vaya usted ahorita, hermanos, a la congregación donde se reúne y hermanos, entregue usted su vida al Señor Jesucristo. No se detenga. No hay nada imposible en este mundo, porque en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Entonces, hermanos, tenemos ahí unido en este momento a Sofía Omar Talib Rodríguez, que se ha unido, a Jessica Mireles, que se ha unido. Que Dios les bendiga y que espero, hermanos, que este tema sea de grande bendición. Los que no lograron escucharlo todo, pueden volver a reproducir el programa, y yo les pido por favor que compartan estos temas para otras personas, para otros hermanos. Será de grande bendición a aquellos que están sufriendo, aquellos que tienen dudas en su corazón, aquellos que están siendo atribulados, hermanos. Este mensaje le puede ser de mucha ayuda, saber que estamos sellados y que estamos protegidos y que somos legítimos hijos de Dios. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Y recuerde a todas nuestras hermanas, hoy a las 3 de la tarde, hora centro, nuestra hermana Minelia desde este mismo lugar estará transmitiendo para ellas un tema maravilloso. 3 de la tarde para las hermanas en Cristo y para todas aquellas que no son cristianas, jóvenes, adultas, ancianas, que sean cristianas y que no sean cristianas. Es este programa para mujeres. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca. Terminamos con una oración. Padre amoroso, gracias en este momento porque me has permitido concluir con bien este tema tan maravilloso que nos enseña, Padre Celestial, lo poderoso, lo grandioso y lo enorme, lo amoroso que es usted. Cómo con tanto cuidado, cómo con tanto esmero, usted nos ha seleccionado, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha puesto un sello, el sello del Espíritu Santo. Usted mismo lo hace, Padre, con todo amor, cuando somos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque en ese momento recibimos ese sello que nos garantiza que somos de su propiedad, que vamos a estar protegidos y que eso, Padre Celestial, nos da seguridad de que somos legítimos hijos suyos. Gracias por ese amor tan grande, gracias por esa rica bendición, gracias por ese depósito que usted ha dado en nuestras vidas para garantizar así que sus promesas son fieles. Eterno Dios, hermanos y hermanas que estuvieron siguiendo este programa, que sea de grande bendición, que usted los ayude y que usted los bendiga en todo momento. Gracias, Padre amoroso, sea con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, que reciban su bendición, cuide de su iglesia, de sus predicadores, de sus evangelistas, de sus maestros, de sus ancianos, de sus diáconos, Padre, hombres, mujeres, que usted los bendiga y que usted los cuide. Padre glorioso, sea con nuestros hermanos que en este momento se desprenden de este tema, Padre, que sea de grande bendición y que los cuide y los proteja en todo momento, que su mano poderosa siempre esté, Padre, con ellos y con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Rey, oramos y damos gracias. Amén. ¿Verdad? Por todas las generaciones. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad.